Mediante el uso de tablas podemos realizar la dosificación dependiendo del tipo de concreto que necesitemos mezclar, del tipo de concreto que vayamos a utilizar. Y esto va de la mano con el tipo de estructura que se va a vaciar. Aquí tenemos un extracto de una tabla para dosificar concreto. En estas tablas podemos observar que para cada tipo de concreto aplica una resistencia y asimismo se dan entonces las proporciones de materiales. Por ejemplo, para un concreto de relación 1 parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de agregado grueso, tenemos una resistencia de 3000 psi. Vamos a requerir 350 kilogramos de cementos, 0.56 metros cúbicos de arena y 0.84 de agregado grueso y 180 litros de agua para producir 1 metro cúbico de concreto. La elección de la dosificación del concreto va a estar relacionada a la estructura que vamos a nosotros vaciar, dependiendo del tipo de concreto que necesitemos preparar. Por ejemplo, para la relación 1, 2, 3, este tipo de concreto puede ser utilizado para vaciar columnas, para vaciar vigas. Entonces, en relación a ello, vamos a utilizar la dosificación apropiada. En el caso del concreto de 1500 psi de relación 1:3,6, es un concreto de menor resistencia. Puede ser considerado hasta un concreto pobre, ¿verdad? Un concreto para limpieza. Y así sucesivamente va aumentando la resistencia y va cambiando la relación de las proporciones de los materiales. Veamos cómo utilizar estas tablas, cómo utilizarlas para poder utilizar o emplear un lenguaje que sea más manejable para los constructores. Habría que hacer ciertas conversiones para poder, ¿verdad?, utilizar estas cantidades, ya que cuando hacemos la estimación de materiales es común el cálculo en kilogramos, en metros cúbicos, en litros, pero a la hora de producir o de preparar una mezcla se requiere de unas unidades o un mecanismo para medir un poco más práctico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer esas conversiones. No nos enfoquemos en la tabla en sí. Yo he utilizado una tabla ejemplo, como pueden existir otras con relaciones levemente diferentes, ¿no? Cada una pues busca un fin específico. Aquí en este video tratamos de orientar al uso en sí más que de la tabla. Esta tabla no es una tabla universal y no tiene por qué ser ¿verdad?, la única que exista. Vamos a enfocarnos entonces en saber cómo utilizarla y cómo realizar conversiones apropiadas. Dando continuidad al ejemplo, si yo quiero preparar 1 metro cúbico de mezcla, voy a utilizar 350 kilogramos de cemento más 0.56 metros cúbicos de arena más 0.84 metros cúbicos de grava y 180 litros de agua. Es muy común en obra utilizar baldes o tanques para medir los materiales, ya que si estamos utilizando una mezcladora manual de pocos sacos, es bastante práctico utilizar, ¿no?, algo que nos permita medir y colocar ese material dentro de la mezcladora. Entonces, generalmente hablamos de baldes. Un balde, cuando hablamos de tanque, nos estamos refiriendo al contenido dentro de este recipiente que tiene una capacidad de 20 litros. Generalmente lo vemos cuando compramos pintura. Si utilizamos un balde de capacidad de 20 litros y hacemos las conversiones, podremos verificar que para medir 1 metro cúbico de material tendremos que llenarlo 50 veces. Entonces, 50 baldes de 20 litros hacen 1 metro cúbico. Esa es la base de nuestras conversiones, ¿no? Si la medida que utilizas es diferente, de 10 litros, de 15 litros, entonces te corresponde hacer la conversión. Primero, para hablar del cemento, si está en kilogramos, en el ejemplo hay 350 kilogramos para preparar 1 metro cúbico de mezcla.
debo llevarlo a sacos, ¿no? Entonces divido entre la presentación de un saco, que para mi ejemplo es 42.5, se cancelan unidades y entonces voy a necesitar 8.2 sacos de cemento. Para la arena necesitaría 0.56 metros cúbicos. Si quiero saber cuántos baldes debo medir, entonces multiplico ese valor por los 50 baldes, que dijimos que es la equivalencia para llevarlo entonces a una unidad práctica para medir. Obtenemos el resultado de 28 baldes. La grava necesitaríamos 0.84, multiplicamos por 50, se cancelan unidades y nos quedan 42 baldes. El agua también podemos medirla con el mismo balde que utilizaríamos para los materiales. Entonces divido la cantidad de agua que me da la tabla, que son 180 litros, entre los 20 litros en este caso, porque el balde tiene una capacidad de 20. Quiere decir que tengo que agregarle 9 baldes de agua. Esta es la receta para preparar 1 metro cúbico de mezcla de 3000 PSI de resistencia. Básicamente, para la dosificación del concreto voy a requerir primero definir la resistencia, que va ligada a la estructura que voy a vaciar. Segundo, calcular el volumen de la estructura que voy a vaciar. Tercero, multiplico las cantidades por el volumen, las cantidades que me da la tabla, por mi volumen total. Y cuarto, voy a realizar las conversiones necesarias para poder medir mis materiales. Veamos un ejemplo práctico y sencillo de una losa de concreto 3500 PSI de resistencia. Lo primero que haremos será determinar el volumen de esa losa, cuya base son 4 metros, la profundidad o longitud son 5 metros y el espesor 0.20 metros. Multiplicando las dimensiones obtenemos el volumen y a este le agregamos un factor de desperdicio del 5% para la mezcla. Obtenemos entonces 4.2 metros cúbicos de mezcla. Si esta es información de utilidad para ti, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestra comunidad para crecer y así poder brindar mayor contenido de calidad. Empleando la tabla de dosificaciones, voy a requerir entonces un concreto en proporciones 1:2:2, una parte de cemento por 2 de arena por 2 de grava, para obtener una resistencia de 3500 PSI. Si necesito preparar 1 metro cúbico de mezcla, requiero 420 kilogramos de cemento más 0.67 metros cúbicos de arena e igualmente de grava, más 220 litros de agua. Ahora bien, estas son las cantidades para preparar 1 metro cúbico de mezcla, pero yo necesito 4.2 metros cúbicos de mezcla, entonces debo multiplicar cada uno de los valores por 4.2 para obtener las nuevas cantidades. En el caso del cemento serían 1764 kilogramos dividido entre la presentación de mi saco, 42.5 kilogramos, obtengo 41.5 sacos. En el caso de la arena, 0.67 por 4.2 son 2.81 metros cúbicos de arena. Si lo multiplico por 50, entonces voy a obtener la cantidad de baldes que necesito de ese material, serían 141 baldes. La tabla indica las mismas proporciones de grava que de arena, si es que el resultado es el mismo, 141 baldes de grava. Y finalmente el agua, que la tabla me da 220 litros, lo multiplico por 4.2 y obtengo entonces la cantidad de agua en litros. 924 litros entre la capacidad de un tanque, que son 20, me da como resultado 46 baldes de agua. Revisemos ahora el ejemplo número 2. Cálculo de columnas de concreto de 3000 PSI. Las dimensiones de estas columnas serán de una sección de 30 por 30 centímetros con una altura de 4 metros. Lo primero que hacemos es determinar el volumen. 0.30 por 0.30 por 4, que es la altura de una columna, por el factor de desperdicio 1.05 por 2, porque son 2 columnas. El volumen será de 0.756 metros cúbicos.
Usamos ahora una tabla para dosificación de mezcla. Dijimos que el concreto debe ser de 3000 psi. Para esa resistencia requerimos 350 kilogramos de cemento, 0.56 metros cúbicos de arena, 0.84 metros cúbicos de grava y 180 litros de agua. Ahora multiplicamos el valor del volumen por cada uno de los materiales para obtener las cantidades reales. 350, que sería para un metro cúbico, la cantidad de cemento lo multiplicamos por el volumen que vamos a utilizar, 0.756, y obtenemos 264.6 kilogramos entre la presentación de mi saco, 42.5 kilogramos. Eso nos da una cantidad de 6 sacos de cemento. La arena hacemos lo mismo, multiplicamos el valor de la tabla, 0.56, por el volumen de mezcla que necesito y obtengo 0.42 metros cúbicos de arena. Para transformarlos a baldes lo multiplico por 50 y obtengo 21.2 baldes de arena. Ahora para la grava multiplicamos 0.84, que es el valor de la tabla, por el volumen y obtenemos 0.63 metros cúbicos. Eso por 50 baldes, obtenemos entonces 31.7 baldes de grava. El agua, multiplicamos el valor que nos da la tabla igualmente por el volumen y obtenemos 136.08 litros. Si queremos saber cuántos baldes equivalen esos litros, dividimos entre 20 porque esa es la capacidad del balde que yo utilizo. Necesitaremos entonces 6.8 baldes.